Nos encontramos nuevamente aquí en el estudio de Radio Transmundial Uruguay con la licenciada en Psicología Magíster, Claudia Reyes. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por venir nuevamente. Hola, es un gusto compartir este tiempo. Bueno, y hablar de temas que nos interesan mucho, ¿no? Estamos entrando en agosto, que en Uruguay se le llama, ¿no? Se le dice popular y comercialmente también el mes del niño, porque se celebra, en este caso va a ser el domingo 18 de agosto, el Día del Niño, que ahora, Claudia, también ha pasado a llamarse el Día de la Niñez o de la Infancia, ¿no? Se le va buscando la vuelta a este tradicionalmente conocido como Día del Niño. Y quisimos pensar un poquito en esta etapa tan especial, tan particular y sobre la que es necesario charlar. Sí, porque son temas, sobre todo lo que tiene que ver con la educación, con los procesos de acompañamiento, con lo que llamamos el andamiaje, que es estar con los niños en el proceso evolutivo, que demandan mucho de nosotros y que más allá de que hay información, porque uno si busca encuentra bastante información en videos, en material escrito, libros, artículos, hay mucha investigación en este momento, creo que los padres quedamos como un poco a veces sueltos, medios confundidos, se están cambiando las formas de educar y no sabemos muy bien cómo adaptarnos. Tenemos el aprendizaje nuestro, histórico, nuestros padres, nuestros abuelos, cómo nos enseñaron, nuestra propia experiencia de aprendizaje, pero capaz que no hemos incorporado maneras de acompañar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nietos, los niños que estén a nuestro alrededor, y a veces eso lo que hace es que usemos métodos con los que nosotros fuimos educados, porque no tenemos otra forma de hacerlo. No tengo un proceso de aprendizaje racional, analizado, que me permita a mí educar de una forma diferente, una forma que yo quiero educar. También hay mucho no sé si lo estoy diciendo adecuadamente, pero del subconsciente o de la parte esa que no controlamos, de que repetimos mucho eso que fueron las conductas de nuestros padres o de nuestros tutores, las repetimos sin querer, sin darnos cuenta, nos encontramos repitiendo esas mismas actitudes en nuestros hijos, ¿no? Con ellos. Es que todos los conflictos no resueltos tienden a repetirse, porque en realidad es como si fuera una propuesta de, bueno, te traigo el conflicto para que lo resuelvas de una vez por todas. Ahora, cuando hemos sido educados en violencia o capaz que uno piensa, pero a mí no me trataron con violencia, no me golpearon, una palmada me dieron, mi madre me pegó un par de gritos, pero en realidad es el modelo el que está de alguna forma guiándonos en violencia. Y si nosotros, vamos a hablar un poquito después de eso, pero si hemos incorporado ese modelo y nosotros lo tenemos como asumido, interiorizado, es muy probable que lo repitamos. Aun cuando yo piense en algún punto, bueno, en realidad esto no me gusta, yo no lo quiero, yo no le quiero gritar a mis hijos. Por ejemplo, puede ser que hayan personas que digan, a mí me insultaban. Me decían que era torpe, tonto, lo más suave que te puedo decir, para enseñarme a hacer la tarea o para acompañarme cuando hacía los deberes, por ejemplo, ¿no? Y esa persona se propone, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos. Y sin embargo después se descubre en la tarea gritándole, golpeando la mesa o diciendo las mismas cosas que dijeron sus padres. Entonces, ¿por qué es esto? Porque bueno, tengo un conflicto que no tengo resuelto, estoy mal herido, no lo tengo bien manejado y entonces lo repito. Claro. Es importantísimo hacer un análisis de todo esto, desprenderse de esos modelos, pero también hay como varias cuestiones en estos temas de educación y de acompañar a los hijos. Tenemos por un lado esto de educar sin violencia, que estamos todos de acuerdo, que no queremos educar con violencia, pero también por otro lado, como con la contracara en el extremo, sería abandono la función parental, abandono mi función como madre y padre. Claro. Porque también hay un temor a educar ahora, ¿no? A corregir, hay un temor a la disciplina, hay mucho miedo de los padres, de los profesores, ni que hablar, la gente no se anima a corregir. Y también hay una tensión bastante fuerte entre el modelo deseado y el modelo que tenemos. O sea, es como que hay un tironeo entre el modelo que a mí me gustaría llevar adelante como madre, como profesora, como en el lugar que yo me desarrolle y lo que yo aprendí. Entonces, el proceso del medio es lo que quisiéramos charlar acá, pensar un poco, bueno, ¿qué herramientas puedo desarrollar? ¿Cómo me puedo comunicar mejor? ¿Cómo logro cumplir con las funciones que a mí me corresponden? ¿Qué es disciplinar?
que es orientar, que es poner límites claramente firmes para poder educar según la etapa evolutiva. ¿Cómo lo hago bien? Y no es, o lo dejo de hacer o me voy al otro extremo, y como me decía una vez un alumno en una clase, bueno, a mí me golpearon y mira cómo estoy. Y yo no sabía si era un chiste o si era porque me golpearon y mira cómo estoy. ¿Qué tengo que contestar a eso? Sí, bueno, mucha gente dice que a nosotros, literal, no, a nosotros nos daban y no salimos tan malos. Claro, claro. Dice, ¿es posible, Claudia, entonces educar y disciplinar sin violencia? Sí. Te lo pregunto porque quizás el oyente, la persona que nos está viendo, se lo está preguntando. Sí. ¿Es posible? Sin duda. No tenemos el aprendizaje todavía. Estamos como, yo creo que recién se empieza a hablar de estos temas. Es posible, es necesario y es lo más sano. Tenemos que aprender. Claro. Tenemos que desarrollar capacidades, tenemos que formarnos, informarnos, ir creciendo en esto porque necesitamos herramientas. Y también pienso que está en juego el control de nuestras propias emociones, porque a veces recurrimos a la violencia justamente cuando nos desbordamos, explotamos de ira o ya no tenemos más recursos, impotencia, y allí va la violencia, que puede ser, como vos decías, una agresión verbal o incluso física, ¿no? Sí, y eso que decís es muy importante, porque en realidad entonces no es disciplina, es descarga de ira. Allí está la cosa. Y de hecho, la gran mayoría de las veces que corregimos con violencia o que usamos la fuerza para la corrección, es eso, es descarga de ira. Estoy tan desbordado por lo que está haciendo ese niño que yo no puedo de alguna manera detener o corregir, que voy y lo golpeo o le grito o lo insulto o me voy del lugar o lo que sea. Entonces, no es corrección. No es enseñar, que ahora vamos a ver, cuando uno quiere ayudar a su hijo a crecer o a su hija a crecer, su forma de intervención tiene un proyecto. ¿Qué quiero hacer yo con esto? No es que yo ahora estoy descargando mi enojo porque quería dormir y el niño está gritando. O porque yo quería quedar bien con la familia y está haciendo cualquier lío en el cumpleaños de la abuelita, no sé, le sacó los dientes. Bueno, ¿qué hago con esto? Y esas son, de hecho, si somos honestos, son muchas de las situaciones en las que castigamos. No son situaciones que es para corregir y educar, sino para descargar la ira o para mostrar de alguna manera que estamos quedando bien frente a la familia, frente a los demás, en un supermercado, en un lugar público, que el niño es como que nos mide también y se muestra con una conducta que yo quisiera de alguna forma erradicar. ¿Y cómo lo hago? A través de la violencia, a través del control y el poder, porque estoy hablando de erradicar, no mostrar, que no se vea. La quiero eliminar esa conducta y en realidad no tiene que ver, si yo quiero formar y educar a mi hijo, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con ayudarle a crecer en valores, a tener un proyecto. Estoy pensando en un proyecto, quiero que mi hijo sea fuerte, sea seguro, entonces con un golpe nunca voy a lograr eso. Sí, sí. Y sabes que mientras te escucho pienso, hablando de esto, de la descarga de ira, un pediatra español que se está haciendo bastante popular en redes sociales, Carlos González, decía, ¿no? Porque yo cuando exploto, ¿no? El niño se está portando mal y yo de pronto exploto y le digo, pero no hagas más eso. O incluso voy a un golpe, una palmada, lo que sea, en ese ataque de ira. Dice, ¿por qué lo haces con el niño si vos de pronto con un compañero de trabajo o de pronto con un vecino, con otro adulto, ¿no? Pensemos con un hermano en la iglesia, inclusive claro, en el ministerio, sirviendo con mi cónyuge, no lo hacemos? O no deberíamos hacerlo, o no está claro, bien visto que lo hagamos, que de pronto estallemos y lo insultemos, no seas inútil, o incluso le demos una palmada. Tampoco deberíamos hacerlo con un niño porque de alguna manera es aprovecharnos de esa vulnerabilidad. Sí. No sé si estás de acuerdo. Sí, sin duda. De hecho, ¿por qué explotamos con el niño y no explotamos con nadie más? Básicamente es por eso, porque el problema de la violencia, y lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de violencia hacia la mujer y violencia en la familia, el problema de la violencia es que lo que básicamente se manda es un mensaje de control. Claro. Y el mensaje de control que yo estoy enviando es, el débil está por debajo del fuerte. Y el fuerte es el que ejerce violencia. Y el peor de los mensajes de la violencia es, yo quiero que vos seas como yo digo que hay que ser. O sea, tu mundo psicológico, tu mapa cognitivo, tiene que ser como el mío. Entonces es básicamente dominio y control. Cuando yo mando un mensaje que
violento, que es un mensaje por la acción, un mensaje analógico que le dice al otro, si vos no haces lo que yo digo, te golpeo, lo que estoy diciéndole básicamente el mensaje para el niño es, cuando vos seas fuerte vas a poder dominar a los débiles. O sea que en realidad... Sí, un ciclo de reproductor de violencia. Por eso mismo, ese niño que es golpeado hoy va a ser un padre que va a golpear en el futuro. Y por eso tenemos que cambiar esos modelos, porque en realidad no educan, controlan, pero además reprimen. Y cuando yo reprimo emociones, no estoy resolviendo nada. Si yo le digo a un niño que no golpee y lo golpeo para que no golpee... Esa es la gran contradicción de los papás. Pero no grites, le decimos gritando. Claro. No hagas tal cosa, controlate. Y yo estoy gritándole y no me controlo. Es tremendo, es tremendo. Y ese mensaje es un mensaje que va destinado a simplemente dominar esa acción, pero de alguna forma lo que le está enseñando por debajo, y lo peor en realidad, es que reprima. Entonces reprime la ira, reprime lo que me quiere decir, reprime la emoción que tiene en ese momento, y eso queda ahí, va a salir en otro momento, y a veces lamentablemente va a salir en la vida adulta, de una forma deformada, con otros tipos de problemas. Hacemos una pausa, ¿te parece? Sin duda que todo esto es muy difícil, muy desafiante para los papás, para las mamás, pero está bueno que lo conversemos, que lo pongamos sobre la mesa y podamos de pronto mirarlo desde otra perspectiva. Usted está escuchando aquí en Radio Transmundial Uruguay a la licenciada en Psicología Claudia Reyes y estamos conversando sobre infancia y un poco adentrándonos en esto que tiene que ver con cómo disciplinamos, cómo corregimos en esta etapa. Hacemos la pausa y ya venimos. Nos estamos adentrando con la guía, con la perspectiva de la licenciada en Psicología Claudia Reyes en el complejo tema de lo que es el cómo disciplinamos a los niños. Claudia, estamos pensando en la infancia, en esta etapa, en este mes de agosto, en el que se celebra aquí en Uruguay el Día del Niño, y nos trajiste este tema justamente a la mesa de Transmundial porque, como decíamos, ¿no? Es un tema complejo, desafiante para los papás que de pronto quieren tratar a sus hijos de manera distinta o practicar otros tipos nuevos, más sanos de disciplina con sus hijos, y sin embargo, como nos decías, hay veces que arrastramos mochilas del pasado y de cómo fuimos tratados nosotros. Sí, y como dijiste antes del corte, es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Es difícil para nosotros porque no tenemos modelos anteriores. Estamos como editando algo nuevo. Claro. Y esto es fantástico por un lado también, es un desafío. Dios quiera que nos hagamos cargo de ese desafío y lo podamos llevar adelante, nosotros como cristianos sobre todo. Y sabes que, un paréntesis, no sé si estás de acuerdo, a veces quizás quien nos esté escuchando, que sea un poquito más centrado en años, dice, bueno, pero ustedes siempre dicen que todo lo que hicimos nosotros está mal, porque también está esa idea, ¿no?, del mirar al pasado y la gente piensa que uno dice, bueno, está todo mal. No, no sé si estás de acuerdo, Claudia, entendemos que quizás nuestros papás, nuestros abuelos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, ¿no? Eso también es una realidad que lo valoramos de alguna forma. Sin duda. Uno no está desechando todo lo que recibió, pero hay cosas, hay aprendizajes, hay modelos que no son adecuados. Y nosotros como adultos responsables, los que tienen hijos chiquitos, los que tienen hijos más grandes, los que son tíos, los que están en la educación, los que son abuelos y recibieron un modelo por muchos años, lo repitieron y como padres lo mantuvieron, tenemos que parar un poco y analizar, esto es lo que yo quiero, esta es la manera que tengo de comunicar el mensaje a través del golpe, a través del grito, a través del insulto, ¿es adecuado? Claro. Y ahora pensando un poco y haciendo un paréntesis en lo que es el ambiente cristiano, o sea, hablamos, enseñamos del amor, de la paz, de las buenas relaciones, de la resolución del conflicto, del perdón, y después golpeamos a nuestros hijos. O sea, acá hay algo que no tiene mucho sentido. Y como vos decías antes, es difícil por esto mismo, porque no tenemos modelos, porque no hemos aprendido otra estrategia, no encontramos otra manera. Y no es una crítica a la gente al pasado, ni a quienes nos enseñaron, porque bueno, agradecemos todo lo que hemos recibido y de hecho para estar sano y poder usar nuevos modelos que no sean violentos tenemos que llevarnos bien con el pasado y para eso, bueno,
la gente que nos educó se equivocó, sin duda, pero también hizo cosas bien. Entonces tengo que aceptar lo que hizo bien, claro, agradecer lo que hizo bien y bueno, entender que lo que hizo mal, como vos decías, lo hicieron como pudieron, intentaron hacerlo lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Uh-huh. Yo no tengo por qué repetir lo que estaba mal. Puedo aprovechar todo lo que estuvo bien, tomarlo, ser muy agradecido con eso, pero lo que está mal lo dejo y tomo nuevos caminos. Y eso es importante poderlo hacer. Pero creo que en este comentario que vos hacías hay una verdad muy importante, que es que yo tengo la impresión que todavía hoy los padres no creen que es posible educar sin violencia. O sea, y ahí hay una raíz muy importante que tenemos que pensar y analizar. Uh-huh. Si yo, como mamá, cristiana o no cristiana, no importa, pero como mamá, creo que es imposible educar sin violencia, que si yo algún golpe no le doy a mi hijo, va a salir mal y lo voy a golpear. Porque hay como un valor en esto que es más allá de que yo lo haga sufrir ahora, es por un bien mayor. De hecho, yo recuerdo algunos consejos cuando yo estudiaba, por ejemplo, en el seminario y demás de profesores mayores que decían, cuando usted golpea a su hijo, yo no tenía ni hijos, era jovencita, entonces decían, cuando usted golpea a su hijo, le da la palmada y lo abraza para que entienda que usted está corrigiendo, pero en amor. Eso es una disociación terrible. Sí, es raro, hoy, ¿no? Después que uno estudia y que ve los... ¿Cómo que le doy una palmada y lo abrazo? O sea, el mensaje es terrible y probablemente estoy tan enojado para dar la palmada que no voy a sentir afecto en ese momento. Que también ahí tenemos un conflicto que es, ¿los padres aman siempre? Bueno, la verdad es que no, porque los seres humanos tenemos estas cuestiones de que somos bastante contradictorios por momentos. Sí. Y cuando yo estoy muy enojado, probablemente no esté amando. Voy a estar enojado y tengo que asumir esa emoción como parte de mi realidad. Ahora tengo que trabajar con ella, porque yo no puedo descargar ira sobre alguien más débil o más necesitado. De hecho, las dos poblaciones más vulnerables es la infancia y la adultez mayor. Uh-huh. Son las personas que más maltrato reciben. Sí. Y dentro de la infancia, los niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, por ejemplo, que tienen dificultades para controlarse, que son inquietos, o sea, todo lo que nosotros queremos normalizar, entre comillas, es lo que nosotros después maltratamos. Y sobre todo los que no se pueden defender, o sea, es terrible. Uh-huh. Y de hecho, bueno, hemos hablado mucho de la violencia. La violencia está dirigida hacia los niños, hacia los adultos mayores y hacia las mujeres. ¿Por qué? Y porque son las poblaciones vulnerables. Básicamente. Claro. Ahora, mira, leí una investigación que les quiero comentar, unos datos de Uruguay. Uh-huh. UNICEF hizo un relevamiento y es tremendo porque encontró que entre los niños de 12 a 14 años, el 54% fue sometido a disciplina violenta. O sea que más de la mitad de la población de nuestro país de niños ha sido sometido a una educación violenta. Y cuando digo educación violenta me refiero a violencia física, violencia emocional, retirar el afecto. Yo esto lo he visto mucho, sobre todo en personas que dicen no ser violentas, no golpear a los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estoy muy enojado, dice el papá o la mamá, le dejo de hablar porque quiero que se me pase. Bueno, eso es un maltrato, es una forma de maltrato. No estoy diciendo que cuando uno está muy enojado venga a explicar lo que le pasa. A veces es tiempo fuera, doy una vuelta a manzana, me calmo, me doy una ducha, está bien, pero eso no es me aíslo emocionalmente del niño o del adolescente que necesita que estemos, ¿no? A veces no tenemos los recursos, una forma de abandono. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque el 54% de la población, te estoy hablando de 2 años a 14, recibió algún tipo de maltrato. Esto es muy grave. Y por otro lado, también se nota, se ve en las investigaciones que los padres están interesados en aprender a tratar sin violencia. Uh-huh. O sea que lo que nos pasa es que en el medio no tenemos ayuda para esos padres. Claro. Es como que, bueno, yo no sé qué hacer y cuando me desbordo, bueno, y sí, me dijeron en la iglesia que con la vara está bien corregir, ¿no? Y es todo un tema cuando hacemos el curso de orientador familiar cristiano, tenemos todo un espacio que hablamos sobre el tema de cómo educar sin violencia por eso mismo. Y hay discusiones bastante fuertes. Es que es un tema muy polémico. Sí. Es un tema muy polémico. Y recuerdo una profesora que decía que
por qué educar con violencia y por qué educar sin violencia, y los alumnos discutían bastante y decían, la Biblia enseña que la manera de disciplinar es con una vara y nosotros tenemos que obedecer la Biblia. Entonces, siempre me llama la atención, y una vez escuché una interpretación de una psiquiatra que hablaba sobre el tema de la violencia hacia los niños, una psiquiatra cristiana, y ella decía que la vara esa de la que tanto se habla para corregir, que sí que es una vara de corrección en la Biblia, y recordemos los modelos bíblicos, que son modelos también de educación que tienen que ver con otros momentos históricos, ¿no? Yo hoy en día casi en ninguna iglesia evangélica veo a las mujeres con el tul en la cabeza o con una pollera o sea, muy pocos grupos hay así, porque piensan, bueno, eso era un modelo para el pasado, nosotros no nos ponemos túnicas para ir a la iglesia, eso era un modelo para el pasado. Ahora, ¿por qué ese modelo era para el pasado y el golpe no es para el pasado y es para el presente, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos, no les digo que tomen estas ideas, pero sí por lo menos se pregunten, ¿será tan así? Y esta psiquiatra hizo un análisis que me gustó mucho. Ella decía que esa misma vara de corrección también tiene que ver con la vara que usa el Señor para corregirnos a nosotros. Y esa vara de corrección que usa el Señor como un pastor que corrige a sus ovejas, es una vara de dirección, o sea, direcciona a la oveja. Y es cierto, cuando uno piensa y analiza la imagen de, por ejemplo, el Salmo 23, ¿no? Que es, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y habla de la vara del Señor con su vara y su callado, me infunde aliento. O sea, es interesante porque esa vara es una vara de orientación, de corrección. Empuja a la oveja para ir hacia el lugar que tiene que ir. Ahora, yo no me imagino un pastor que vivía de las ovejas, que vivía de la carne de las ovejas, de la lana de las ovejas, golpear a la oveja hasta machucarla, hasta lastimarla, hasta matarla, vivía de eso. A veces somos muy literalistas y descontextualizados en nuestras lecturas de ciertos pasajes, sí. O incluso nos agarramos de un solo texto para fundamentar toda una doctrina o un estilo de vida, ¿no? Sí. Es complejo eso también. Sí, por eso hay que tener cuidado y por lo menos preguntarnos, ¿será tan así como yo pienso? ¿Habrán otras formas de corregir? Yo realmente a través de los años trabajando en el consultorio veo que mucha gente tiene internalizada la idea de un Dios violento y por eso después ejerce violencia. O sea, si yo creo que Dios me va a castigar, me va a pegar con un palo, está esperando que yo peque para caerme encima, y bueno, seguramente voy a hacer así con mi familia, con mi vida familiar. Entonces, hablando un poco de todo esto, es básicamente para que nos hagamos preguntas. Que hoy, al finalizar este programa, nosotros podamos pensar, bueno, ¿será que el modelo con el que a mí me educaron era tan bueno? Porque tal vez yo tengo mucho rencor hacia mis padres, porque uno lo ve después en la vida adulta, ¿no? Tengo rencor, estoy enojado y no sé muy bien por qué. Cuando les voy a visitar siempre terminamos discutiendo, los que tienen la bendición de tenerlos vivos, ¿no? Siempre terminamos discutiendo. Me molesta los comentarios que hace mi mamá o mi papá, y tiene 80 años, pero me molesta lo que dice y me enojo. Bueno, entonces algo me pasó en esa relación que todavía me está afectando. Y a veces tiene que ver con el modelo educativo, otras veces no, pero a veces tiene que ver con el modelo educativo. Y muchas veces se ha usado la violencia para enseñar. Entonces pensemos, bueno, el 54% de nuestros niños sufren violencia. ¿Será que están en nuestra casa parte de esos niños? ¿Será que nosotros estamos con modelos cristianos que de alguna forma justifican la violencia? ¿No será hora de preguntarnos acerca de todo esto? ¿Será lo que Dios quiere para la educación de los hijos? ¿Que usemos violencia, que les insultemos, que los golpeemos? Para mí la respuesta es bastante clara. No podría nunca un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios que da su vida por las personas, terminar golpeándolas y maltratándolas. Entonces, me parece que tenemos que preguntarnos si no será que tal vez no tenemos herramientas, que no sabemos cómo corregir, cómo ayudar, cómo acompañar a nuestros hijos sin usar estrategias que no son adecuadas. Bueno, un tema muy interesante, muy actual y hasta polémico, podría decirle, que nos ha traído la licenciada en Psicología Claudia Reyes a la mesa de Radio Transmundial Uruguay. Así que bueno, ya están abiertas las vías de comunicación, como se dice por ahí, están abiertas para que usted envíe su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp con su punto de vista,
quizás algún testimonio personal, su opinión, lo que quiera compartir, al 091-610-610 desde dentro del Uruguay, 091-610-610, y desde el exterior agregue el signo de más, 598-91-610-610, y va a ser un gusto entonces saber también un poquito cómo es la realidad desde el país del que usted nos está escuchando. Signo de más, 598-91-610-610. Claudia, vamos a continuar con el tema entonces. Sí, porque queremos ayudar a pensar en estrategias, así que sí, vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante para nuestra